Bueno, a continuación el consultor Bernardo Moreno. Con alta experiencia ha liderado equipos de trabajo para proyectos ejecutados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Riobamba, Ambato, Choné, Manta, Portoviejo, Loja, entre otras ciudades, tanto en el campo de la política como proyectos del sector público. Por ejemplo, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Etapa EP, Ilustre Municipio de Cuenca, Semplades, Ministerio de Coordinación y de Producción, Empleo y Competitividad, Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, Ministerio de Turismo, entre otros. Bienvenido, señor Bernardo. Hola, buenos días con todos. Hoy día queremos contarles un poco de la experiencia que vivimos en la campaña de Lenín Moreno. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de amigos y de consultores de primer nivel. Nosotros estuvimos trabajando ahí con una nueva metodología de trabajo y estuvimos hecho cargo de eso, de la parte cualitativa de investigación. En la parte cualitativa de investigación tenemos una metodología que le hemos denominado mapas mentales de pensamiento, que busca sobre todo generar interrogantes y generar preguntas para cuestionarnos qué es lo que realmente sabemos de la investigación, si es que realmente podemos o no podemos interpretar a las personas, a los ciudadanos y a los electores como nos gustaría. En la empresa en la que trabajo, en Propraxis, tenemos el lindo hábito de todo el tiempo estarnos cuestionando las cosas. El grupo de trabajo de la empresa es un grupo de lectores asiduos y todo el tiempo nos estamos cuestionando las cosas. Estos días, por ejemplo, estamos debatiendo en la oficina si es que Google, Big Data y Facebook van a dejarle sin trabajo a nuestra empresa, a nuestra unidad de investigación cuantitativa. Quienes están en el departamento de investigación cuantitativa están buscando argumentos para mostrar que eso no va a pasar. Y el resto de unidades de trabajo están mostrando argumentos para decirles se van a quedar sin trabajo porque van a inventarse un algoritmo que les va a dejar sin trabajo. Y siempre nos pasamos cuestionando las cosas y siempre pasamos compartiendo entre los miembros de la oficina documentos e información. Uno más, por favor. Uno más. Un día, mi hermana Verónica, que trabaja en la empresa, tuvo la gentileza de compartirnos este chiste de Quino. Somos fanáticos también de los Simpson y de Mafalda. Pero este chiste de Quino a nosotros nos tuvo todo el día reflexionando en la oficina. Imprimimos el chiste y lo repartimos entre todos los miembros de la oficina y empezamos a preguntarles, siendo una empresa de mercadeo, empezamos a preguntarles si este chiste de aquí era o no era marketing. En la primera parte le tenemos a la ama de casa que podría equipararse a un líder político o a un equipo de campaña que quiere conquistar una audiencia. Su audiencia está, como le vemos, preocupada en otras cosas. Y eso nos pasa siempre en las campañas. La gente está pensando en todo, menos en lo que queremos contarle. En la noche llega un angelito y le grita al oído marketing. Y la mamá hace un gran esfuerzo. Visualicemos que es un líder político o es un candidato que está haciendo un gran esfuerzo para tratar de llegar a su audiencia. Y al final tenemos un final feliz. La mamá hace contacto, el líder político hace contacto con su audiencia y las cosas empiezan a cambiar. Y las cosas empiezan a mejorar. Pasamos todo el día conversando con los compañeros de la oficina, preguntándoles si esto realmente era marketing o no era marketing. Y nos dio gusto ver que quienes ya llevaban un poco más de años en la oficina decían que no es marketing. Quienes estaban recién entrados nos habían dicho que sí era mercadeo. Al final de la tarde tuvimos una reunión y les dijimos que en nuestra oficina, para nuestra percepción, esto no era marketing porque le falta un principio fundamental. La mamá nunca preguntó qué es lo que quería su familia. El líder nunca preguntó qué es lo que quería su familia, pero hizo muchísimo esfuerzo por comunicar. Invirtió recursos
en cosas que no necesariamente funcionaron. ¿Qué es lo que pasaba si en este ejemplo la familia solo quería el mejor postre que sabía hacer a su mamá? Todo el esfuerzo hubiera sido mucho más simple, hubiera sido más barato y hubiera dado mejores resultados. Ese principio para nosotros es fundamental. Si nosotros queremos hablar de marketing político, lo primero que tenemos que hacer es conversar con los segmentos, con los ciudadanos a los que queremos dirigirnos. Mientras ese principio no se cumpla, no estamos haciendo marketing político. Estamos haciendo un esfuerzo importante de promoción, un esfuerzo importante de comunicación, pero nos está faltando qué es lo que realmente la gente quiere, qué es lo que la gente realmente sienta y piensa. Nos hemos encontrado en muchísimos casos, por ejemplo en el Ecuador, tenemos, bueno, ahora estamos, como ustedes sabrán, en una época un poco medio conflictiva, pero los dos líderes que este rato están metidos en la contienda tuvieron presupuestos diferentes. El vicepresidente Jorge Glass tuvo presupuestos muchísimos más grandes para construir su imagen, sin embargo sus resultados, incluso antes de todo lo que está pasando, le daban que tenía apenas 30% de aprobación. El caso de Lenín Moreno fue, cuando era vicepresidente, llegó a tener 80% de aceptación, pese a que los dos tenían presupuestos de comunicación totalmente dispares. La diferencia del uno y del otro fue que Lenín Moreno logró entender qué es lo que la gente realmente valoraba en un líder. El proyecto de la Fundación Manuel Espejo le llevó a tener hasta 80% de aprobación cuando era vicepresidente. El concepto de matriz productiva del vicepresidente Jorge Glass le llevó a tener 30% de aprobación. ¿Cuál fue la diferencia? Que los unos entendieron exactamente qué es lo que quería la gente. Nosotros creemos profundamente que el centro de toda la estrategia debe ser la gente, que el centro de toda la estrategia política, el centro de la gestión, el centro de los liderazgos, deben ser los ciudadanos, la gente y las personas. Si nosotros vamos a definir en qué segmento vamos a trabajar, cuál va a ser el terreno, cambio, continuidad, cómo vamos a medir a los actores, cuál va a ser el mensaje, la campaña, los proyectos que vamos a lanzar, el rol del partido, teoría de juegos, todo debe estar a nuestro criterio enfocado en las personas. Si nosotros logramos hacer que toda nuestra estrategia, todas las decisiones de campaña estén enfocadas en las personas, vamos a tener decisiones más fuertes, más poderosas y vamos a tener mayor probabilidad de éxito. Si nosotros nos desenfocamos de eso, si nosotros nos perdemos, nuestra estrategia es más vulnerable. Creemos también que entender a las personas es un proceso permanente, es un proceso y es un camino de todos los días. Muchas veces nos ha pasado que hacemos una investigación, sea cuantitativa o cualitativa, le entregamos al cliente, el cliente la guarda en su escritorio y cree que el camino y cree que el objetivo ya está cumplido. Pero ¿no será que las personas pueden cambiar? ¿No será que es más difícil entender a las personas de lo que hasta este momento como investigadores hemos creído? Y a nosotros es nuestro principio, no solo porque es muy efectivo electoralmente, sino creemos que las sociedades en este momento y los líderes deben encontrar la manera y las metodologías para construir puentes de entendimiento. Puentes que comuniquen a los líderes con sus poblaciones. Y eso es fundamental. Estamos atravesando una época en la que las encuestas están siendo muy cuestionadas. Y hay muchos casos de que las encuestas no han coincidido con lo que está pasando. Pero hay que tener un poco de cuidado con eso. Porque la investigación, las encuestas, cualquier herramienta de estas son puentes para comunicarnos entre los líderes y los ciudadanos. Nosotros creemos firmemente que a mayor cantidad de puentes entre líderes y ciudadanos, en base a la metodología que sea, ayuda a mejorar la democracia, ayuda a mejorar las sociedades y ayuda a tener líderes mucho más estructurados y fuertes.
En el caso de las campañas, este principio que es tan fundamental, de que la gente está en el centro de la estrategia política, muchas veces no pasa. Uno más, por favor. Muchas veces no pasa por algunas razones. En muchas de las campañas, no sé si les ha pasado, pero la gente ya se cree ganadora. Llega la encuesta de la semana y dicen, vamos, 5 puntos arriba. Y en ese momento la lógica interna del equipo empieza a cambiar. En ese momento la gente empieza a dividirse los puestos de trabajo y los cargos. No sé si les ha pasado, pero es un fenómeno que siempre pasa. Llega una encuesta positiva y la gente, en lugar de pensar en la campaña, en lugar de pensar cómo conectarse con las personas, se divide en el trabajo y empiezan a decir, yo voy a ser el ministro de esta área, tú vas a ser el ministro de esta otra, tú vas a manejar esto. Y eso de ahí, en nuestra experiencia, ha hecho perder un montón de campañas. Cuando hay un sentimiento de triunfalismo anticipado, la gente se desenfoca de los ciudadanos. El equipo de campaña se desenfoca de los ciudadanos y sus intereses empiezan a ser otros. Otra de las razones por las que este de aquí es uno de los temas más difíciles de manejar en campaña. La familia obviamente es un pilar fundamental del candidato. La familia tiene que ser el lugar a donde el candidato llega y se siente en su refugio, siente en su lugar de fortaleza, siente que es el lugar que le va a permitir salir el día de mañana a seguir luchando por votos y para transmitir su mensaje. Pero muchas veces pasa que la familia termina decidiendo la estrategia política. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si mi hermano se lanzara como candidato a algo, yo no podría trabajar en esa campaña. Porque el día que le ataquen a mi hermano en redes, mi conclusión va a ser, anda y dale duro. Pero probablemente eso no es lo estratégico. Estos pequeños principios de aquí hacen que nos desviemos. Regrésale al otro, por favor. Teníamos un candidato que llegaba y después de tener todo el día de trabajo, llegaba y en la noche consultaba con su esposa, que era una mujer brillante y que sabía mucho del tema de comunicación. Pero al día siguiente las normas de la campaña habían cambiado. Cuando el centro de la estrategia política pasa a ser la familia, nos desviamos de lo que debe ser el centro de la estrategia política, la gente. Lo siguiente que suele pasar, sobre todo en gestión, es que se genera una lucha interna de poderes. Nosotros estamos convencidos que los equipos de trabajo en gestión, en los primeros años, trabajan para el líder. Pero hay un momento en el que los equipos de gestión entienden cómo funciona el líder y el líder de alguna manera empieza a trabajar para ellos. La gente ya no quiere decirle todo lo que está pasando, la gente ya no quiere decirle todo lo que piensan y la gente empieza a defender su espacio de poder. Todos los líderes deberían estar conscientes de que este es un proceso humano, es un proceso de lo más humano. La gente empieza a defender sus espacios de poder, sus lugares de trabajo y empiezan a tomar decisiones en función. Si digo esto de aquí, corro el riesgo de que no me vean bien. Si digo este otro, corro el riesgo de que el líder me caiga con el hacha. Entonces hay que tener cuidado. Los líderes siempre deben tener un puente para que les cuenten lo que está pasando afuera. Y ese puente puede ser una metodología de investigación o pueden ser grupos de personas diferentes. El ego. También vivimos en un mundo, como decía Mauricio, en un mundo lleno de ego. Y eso es así, tanto desde la parte política como desde la parte de la consultoría. Pero cuando el ego está en el centro de la estrategia política, nos estamos alejando de la gente. Este es otro que ha aparecido recientemente. Teníamos el otro día un cliente que todas sus decisiones las tomaba basadas en lo que pasaba en las redes sociales. Todo. Salía en las redes sociales un meme a las 6 de la mañana y todo el día de trabajo de su equipo de comunicación era responder eso. Si ustedes quieren atormentarle un poco a su oponente, no hay nada más lindo que mandar un meme de esos que le molestan el viernes en la noche. El pobre candidato pasa todo el fin de semana sin poder dormir y todo su equipo de trabajo convocado a última hora para trabajar.
Pero las redes sociales no son todavía todos los ciudadanos. Hay mucho debate sobre esto, pero está pasando que las redes sociales están sobrevaloradas. Son muy importantes. Ningún consultor aquí se va a parar a decir que no son importantes, son muy importantes. Pero no caigamos en el otro extremo de sobrevalorarlas. Y no caigamos como equipos de campaña o como líderes en creer que las redes sociales deben manejar nuestra agenda. Lo que debe manejar nuestra agenda es realmente lo que piensa la gente de verdad. Lo que realmente la gente piensa de verdad. Lo que sale en redes sociales, primero no llega a toda la población, llega a una gran masa de la población. Después de eso, lo que sale en redes sociales no necesariamente recibe la atención de la gente. Las redes sociales están sobresaturadas. Es uno de los lugares más saturados en información. Eso significa que la capacidad de atención de las redes sociales es menor. Si es que pasa esos dos filtros, habrá que ver si es que la gente creyó el mensaje. Tenemos un filtro más. Llegó a toda la población, logró pasar todas las barreras de la atención, me creyeron y después de eso cambió la opinión que tiene de nuestro líder o no. Si nosotros pasamos todos estos 4 filtros, vamos a ver que el impacto de redes es mucho más pequeño. Que las redes sociales no manejen nuestras agendas. No hagamos estrategias basadas en lo que pasa en las redes sociales. No el corazón de la estrategia. Esta de aquí es la pregunta más difícil de todas. Esta es la pregunta más complicada, tanto en temas de marketing comercial como en temas de política. ¿Por qué la gente me sigue? ¿Por qué la gente realmente me vota? Si nosotros logramos entender de verdad por qué la gente nos ha seguido, por qué la gente nos ha dado su confianza, por qué la gente nos ha votado, vamos a tener una estrategia fuerte. Si nosotros no sabemos por qué la gente nos sigue, tenemos brechas dentro de la estrategia. En el caso de Ecuador hay un caso muy peculiar. Mauricio Rodas ganó la alcaldía de Quito, pero ganó la alcaldía de Quito siendo un candidato relativamente nuevo, tenía 2 años de participación recién en política y no tenía profundidad de imagen. Nuestro querido profesor Ralph Murphy sabía decir, es prácticamente imposible que alguien gane sin profundidad de imagen. En este caso se dio. Mauricio Rodas ganó sin profundidad de imagen. ¿Pero por qué ganó? Ganó porque la gente no quería votar por el partido de gobierno. La gente no quería votar por el candidato de Rafael Correa. Por eso ganó Mauricio Rodas. Sin embargo, Mauricio no logró entender este pequeño concepto y en su primer mes de gestión se acercó a Rafael Correa y ese rol de opositor, que es el por el que la gente había votado, desapareció. Bajó en un mes de gestión 20 puntos de aprobación. ¿Por qué? Porque no sabía por qué la gente le vota. La gente no le sigue a los líderes por sí mismos, le sigue a los líderes por las causas que representan. El día que un líder se desconecta de las causas que representa, simplemente se desploma. En el caso de Mauricio Rodas, lo que la gente esperaba era que sea desde Quito, desde la capital del Ecuador, juegue un rol de verdadera oposición. Al no cumplir eso, simplemente su imagen se desplomó. Esta de aquí es la pregunta más difícil de todas y debemos todo el tiempo pensar en eso. ¿Por qué la gente nos eligió o por qué la gente no nos eligió? ¿Por qué la gente nos vota o por qué la gente no nos vota? Dentro de esto, una pequeña recomendación que es valiosísima si es que están en procesos permanentes de política. Cuando uno más aprende de investigación, cuando uno más aprende del electorado o del segmento con el que trabaja, es cuando termina la elección. Esa semana posterior a la elección, todas las emociones están activas. Pero claro, ya se acabó la campaña, ganamos o perdimos, y la gente no va a invertir en eso. Pero si ustedes están en procesos permanentes y se van a quedar trabajando 10 años en una zona o en una ciudad, el momento donde más se aprende es en la semana posterior a la elección. Ahí es donde todas las emociones y todas las conexiones mentales están más activas que en ningún otro momento. Aprendamos ahí,
Probablemente ya obviamente no nos sirve para lo que ya pasó, pero nos va a servir de una manera increíble para lo que está por venir. Y este de aquí es el que nos ha venido a nosotros preocupando muchísimo. Nos han enseñado siempre en los procesos de consultoría política que debes de ir, investigar el mercado, ver lo que dice el mercado y salir a campo. Y salir con eso a hacer mensajes, a hacer campaña, a hacer estrategia. Pero ¿qué pasa si las metodologías que hemos venido usando no son las correctas? ¿Qué pasa si las metodologías que venimos usando nos llevan a otros caminos? Todo lo que si tenemos un punto de partida equivocado, el punto de llegada no va a ser el que queremos. Y esto de aquí es la parte en la que más nos andamos cuestionando estas épocas. ¿Qué pasa si las metodologías no son lo que realmente, no nos muestran lo que realmente queremos? Y dentro de esto hay una metodología con la que nosotros somos muy críticos, pero es una metodología que está masificada y que todos lo hemos usado y que todos lo hemos hecho. ¿Quién aquí ha mandado a hacer grupos focales? Todos. Todos han mandado a hacer. ¿Quién hace grupos focales? Ayer justo conversábamos de eso. Sí. Pero, ¿de dónde vienen los grupos focales? Los grupos focales vienen de la psicología de las terapias de grupo. Si ustedes se ponen a revisar la historia de los grupos focales, van a encontrar un momento en el que las terapias de grupo pasaron al marketing. Pero las terapias de grupo fueron constituidas, fueron hechas para otra cosa. Las terapias de grupo fueron hechas para que si yo tengo un problema, por ejemplo, de alcoholismo, el grupo que está a mi alrededor me ayude. Si yo tengo un problema de alcoholismo, me siento en medio de amigos, de grupos que tienen mis mismas experiencias y vivencias y me empiezan a influir para que yo salga de eso. Son metodologías hechas para que el grupo influya. Su forma en la que nacieron no era para entender a las personas. Su forma era, o sea, la forma en la que nacieron, su razón de ser, era para que el grupo te ayude a enfrentar problemáticas. El segundo problema, no, déjale la otra, por favor. El segundo problema es, supongamos que un grupo focal dura 2 horas y que en ese grupo focal que dura 2 horas tenemos a 10 personas. Cada persona habla en promedio 12 minutos. Y 12 minutos es casi una encuesta. 12 minutos es demasiado corto el tiempo para entender qué es lo que la gente realmente siente y qué es lo que realmente la gente piensa. Si tenemos un grupo focal de 6 personas y de 90 minutos, la gente sigue hablando en promedio 15 minutos apenas. Y 15 minutos es demasiado corto para entender lo que verdaderamente pasa en el corazón de las personas. Todos los neurocientíficos han llegado a un consenso de que después de los 20 minutos empezamos a dar las respuestas verdaderas de lo que sentimos y de lo que pensamos. Si cambiamos nosotros la herramienta de grupos focales solo a entrevistas a profundidad, van a ver cómo las respuestas cambian. Y de manera radical. Es mucho mejor y más profundo seguir el camino de las entrevistas a profundidad. El tercer punto es que en un grupo focal está activado el lado social del cerebro. La Universidad de Chicago hizo un experimento fantástico en psicología social. Pusieron cámaras de video en los lavabos de los baños en los centros comerciales y detectaron que cuando una persona salía del baño y llegaba al lavabo y había gente, 8 de cada 10 se lavaban las manos. Cuando la persona salía y no había gente en el baño, pues 8 de cada 10 no se lavaban las manos. ¿Cuál es la conclusión? Que en grupo funcionamos de una manera, cuando estamos solos funcionamos de otra manera. Cuando estamos en grupo está activado nuestro cerebro de manera social. Está activado de alguna manera para cumplir un rol en ese grupo en el que estamos. Cuando estamos solos,
somos mucho más honestos con nosotros mismos. Ese pequeño cambio y ese pequeño aprendizaje con ese experimento tan lindo hace que veamos la investigación ahora de una manera totalmente diferente. Cuando la gente va a votar siendo una persona, va a votar solo, va a votar con sus sentimientos más profundos, no va a votar en grupo. Y el último punto es la sorpresa. Cuando llegábamos a los grupos focales, en todos los manuales de grupos focales decía: no le cuentes a las personas del grupo de qué vas a hablar, sorpréndeles. Máximo le dábamos una visión general. Tú llegabas al grupo y les decías: hoy venimos a hablar de la política colombiana. Y ese rato la gente empezaba a conversar. Era un atributo de los grupos focales la sorpresa. Los neurocientíficos han descubierto que los seres humanos, por tanta información que tenemos en la cabeza, no somos conscientes de por qué tomamos nuestras decisiones. Necesitamos tiempo para saber por qué tomamos nuestras decisiones. El otro día hicimos un ejercicio en clase de lo más lindo y de lo más sencillo. Le preguntamos a uno en el grupo quién había comprado algo ese día. Se levantó una de las alumnas y dijo: yo acabo de comprar zapatos rojos. Le preguntamos ese día: ¿por qué compraste estos zapatos? Y nos dijo: porque combina con mi cartera, porque es mi color favorito. Y fueron las respuestas del día. Terminó el ejercicio. Sin decirle nada, le volvimos a preguntar al día siguiente. Y la respuesta cambió. Nos dijo: voy a cumplir 10 años con mi enamorado. Y es el color favorito de él. Él siempre dice que el rojo me queda muy bien. Las respuestas son totalmente diferentes. La una respuesta nos lleva a las cosas típicas del marketing de mejorar los atributos. Las otras nos llevan a una respuesta humana, como somos. Una respuesta de verdaderos sentimientos. Ella no estaba comprando zapatos rojos. Ella estaba comprando un momento lindo con la persona que amaba. Y eso somos los seres humanos. Pero esa respuesta solo se da si le dejamos a las personas que piensen por qué toman una decisión. Y que piensen a nivel inconsciente. Al nosotros haber hecho el ejercicio el día anterior, le dejamos un día pensando de manera inconsciente por qué tomaba la decisión. No es que le dijimos: pasa todo el día pensando, porque eso no funciona. Simplemente le hicimos del acuerdo del tema. Y las respuestas son totalmente diferentes. Las campañas de comunicación que haríamos en el uno y en el otro caso son completamente diferentes. Pásale nomás, por favor. ¿Qué pasa si es que nosotros ya aceptamos el principio de que la gente debe estar en el centro de la estrategia política? Viene una segunda pregunta, viene un segundo grupo de preguntas. ¿Qué pasa si la gente se demora en entender lo que quiere? Justo lo que estábamos conversando. En las encuestas y en los grupos focales vamos y le sorprendemos a las personas. Tenemos tantos años de experiencia dentro de nuestras cabezas que es improbable que la información que necesitemos esté justo en la cabeza en ese momento. Justo en la cabeza en ese momento no va a estar. Nosotros necesitamos que la gente tenga un tiempo para pensar. Lo que nosotros hacemos es, le preparamos a la gente con 24 horas de anticipación. Le decimos: ¿queremos hablar de la política colombiana? Por favor, volvámonos a encontrar el día de mañana. Y le damos una serie de ejercicios, le damos una serie de juegos que ayuden en ese proceso creativo. Cuando vamos a conversar con las personas, a nivel inconsciente ya sacó todo lo que necesitaba, o ya sacó mucha de la información que necesitábamos para poder entender qué es lo que la gente realmente pasa y siente. ¿Por qué? Porque solo preguntamos al 5% consciente. La verdad, no sé cómo sacan este dato los neurocientíficos, pero todos están de acuerdo y tiene lógica. El 95% de lo que sabemos está a un nivel inconsciente y solo el 5% está en un nivel consciente en el momento que conversamos. Tenemos que garantizar o ayudar a que cuando llegamos a ese 5%, las cosas estén lo que queremos para nuestro tema de investigación.
Lo que se ha venido hablando tanto ya con los compañeros, ¿qué pasa si somos más emocionales que racionales? Esto que nos parece tan obvio ahora, durante la historia de la humanidad no era así. Durante la historia de la humanidad hicimos muchos esfuerzos por creer que éramos racionales. Pero la verdad es que somos mucho más emocionales. Los mensajes a nuestro criterio deben tener 90% de emoción y 10% de razón. Si nosotros no nos preocupamos de que tenga este 10% de razón, las emociones son muy volátiles y se van. Ese tema de 10% de razón es muy importante. Es como la tapa que cierra una botella de champaña. Si nosotros sacudimos mucho esa botella, son las emociones. Si no hay esa tapa, que es la parte racional, algún rato esas emociones se van a ir. Entonces, las dos cosas son súper importantes. Un mensaje 90% emocional, pero con una tapa 10% racional. Y esa tapa 10% racional es la que hace que la gente te defienda. Es lo que hace que la gente argumente en un almuerzo porque va a votar por vos. Probablemente no sea la razón real, pero es el argumento que permite que tu electorado, tus promotores, te defiendan. ¿Qué pasa si lo que queremos depende y no solo es blanco o negro? Desde muy niños nos han enseñado que las cosas son buenas o que las cosas son malas. Y así nos han criado. Pero los seres humanos no somos así. Somos una mezcla de ambas cosas. Todos los seres humanos tenemos enojo con los seres queridos, tenemos a veces resentimiento con los seres queridos. Y eso no nos hace malos. Es simplemente nuestra humanidad. Y eso es algo importante que debemos detectar en las investigaciones. ¿Qué pasa si en entornos donde funcionamos en grupo, la gente no nos quiere decir esas emociones que la sociedad nos ha hecho etiquetar como malas? Si nosotros en la investigación no detectamos esas emociones que la sociedad nos ha hecho etiquetar como malas, nuestra investigación no está completa, nuestra investigación no está bien. Nosotros tenemos que ver que en la investigación estén las emociones que nos han etiquetado como buenas, pero también que estén las emociones que nos han etiquetado, entre comillas, como malas. ¿Qué pasa si lo que queremos y lo que nos está llevando al voto nos avergüenza? Por ese mismo principio de hacernos creer que hay cosas que no son buenas. Nosotros tenemos que superar esta barrera para tener una investigación que realmente valga la pena. Si no tenemos eso de ahí, pues estamos también con una investigación incompleta. ¿Qué pasa si lo que queremos no va con el deber ser? Estamos hechos para tener respuestas socialmente aceptados. ¿Qué pasa si lo que queremos cambia? En el caso del Ecuador, el mapa mental de Rafael Correa se mantuvo intacto durante 7 años. Y en sus últimos 3 años cambió 7 veces. ¿Qué pasa si las cosas van cambiando? Y un principio que a nosotros nos gusta mucho y nos llena el corazón, ¿qué pasa si es que lo que la gente quiere jamás se termina de entender? Les invitamos aquí a ver la investigación, bajo la metodología que sea, no como un objetivo y como un proyecto puntual, sino veámosle con ese principio lindo de los japoneses del Do. Un camino permanente de aprendizaje. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva en cualquier elección. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Cali y a su electorado como un camino permanente de aprendizaje, vamos a empezar a descubrir cosas que seguro los otros no tienen. Jamás se termina de entender a las personas. Entonces hemos desarrollado una metodología que tiene 10 puntos importantes. El 5% de toda la cognición se produce a un nivel de conciencia alto. El 95% está en la parte de abajo de nuestra conciencia. Pásale, por favor. La mente humana se inventa historias. El otro día medíamos a un candidato que era nuevo. Era un candidato que no había salido a medios los últimos 2 años. Sin embargo, tenía un mapa mental de pensamiento. La gente podía graficar lo que este candidato significaba en su imaginario, pese a que no había salido, pese a que no estaba en medios de comunicación. ¿Por qué?
porque la gente humana se inventa historias. Y a todos nos ha pasado. Es el típico caso cuando la novia ve que al novio le llega un mensaje de su ex y ya se inventó una historia. Y nos pasa de ambos lados. La mente humana, con muy poquita información, se inventa historias. Y esto nos lleva también a un principio hermoso de humildad. No podemos, como líderes políticos, no podemos, como estrategas de comunicación, controlar todo lo que pasa en la cabeza de nuestros electores. Hay mucho que está inventado en el mapa mental. La mente humana está hecha para terminar construyendo historias. Siempre es así. Pero esas historias definen las elecciones. El otro día validábamos a un candidato joven y solo por el hecho de ser joven salían dos constructos. El primer constructo, que por ser joven debe ser más honesto. Y el segundo constructo, que por ser joven debe ser más inexperto. Todo el tiempo la gente se está inventando historias. Los conceptos no son buenos o malos en sí mismos, ni malos ni negros. En el caso del presidente Rafael Correa, que le venimos estudiando desde el año 2008 con esta metodología, teníamos un principio, y es un principio que manejaba mucho su liderazgo, y era el temperamento que Rafael Correa tenía. En los grupos focales llegamos a la conclusión de que el temperamento estaba ahí, pero no fuimos más allá. Bajo este principio empezamos a preguntarnos ¿cuándo el temperamento es bueno? ¿Cuándo el temperamento es malo? Y encontramos un principio hermoso que hace que los líderes, cuando usan el temperamento de una manera, sea bueno, y cuando usan el temperamento de otra manera, sea negativo. Cuando usan el temperamento para defender a su pueblo, el temperamento es bueno. Cuando usan su temperamento para irse contra el pueblo, el temperamento es malo. Y este pequeño principio definió la imagen de Rafael Correa durante 10 años. Cuando Rafael Correa era el héroe que se enfrentaba a las clases más altas de poder, su temperamento se convertía en valentía. Cuando él ya tenía todo el poder, su temperamento se convertía en miedo y en prepotencia. ¿De qué dependía el temperamento? De la conexión. Dependía el temperamento de la conexión de cuánto poder la gente le daba en un inicio y cuánto poder la gente le daba en otro inicio. Visualicemos la metáfora de David versus Goliat. El temperamento en David es muy bien visto, es valentía. El temperamento en Goliat es arrogancia y es prepotencia. Entonces, este principio a nosotros nos encanta. Los conceptos, dependiendo de con qué se conecten, son buenos o son malos. Y eso ya nos lleva un paso más allá en la investigación. Empecémonos a preocuparnos de ver si los constructos, las cualidades, las fortalezas de nuestros líderes se están conectando bien o se están conectando mal con otros conceptos. Y esa conexión es la responsabilidad de la estrategia y de la comunicación. El que ya habíamos comentado, los mapas mentales no son fijos, cambian con el tiempo. Pásale, por favor. El punto 5 es, la mente humana no es una hoja en blanco donde se escribe. Quienes estudiamos comunicación o publicidad, en las aulas, la gente nos hacía creer, los profesores nos hacían creer y nos creíamos en ese ambiente, que teníamos el poder de mandar un mensaje y que ese mensaje se escribía sobre la cabeza de las personas como si fuera una hoja en blanco. Pero esa metáfora no es la correcta. La metáfora correcta es que la cabeza de las personas es como una hoja completamente escrita, y completamente escrita en desorden. Y en esa hoja totalmente escrita y llena de garabatos y llena de textos, tenemos que encontrar un pequeño espacio donde meter nuestro mensaje. Ya esa época linda en la que decíamos algo y la gente nos creía ya no existe. Eso era una época linda de la publicidad post-revolución industrial, en donde decíamos algo en un medio de comunicación y obviamente la gente nos seguía, porque en esa época no había la saturación que hay ahora. Ahora no, ahora somos una hoja completamente escrita
y además en desorden, con palabras horizontales, con palabras hacia abajo, con garabatos, y en ese desorden tenemos que encontrar nuestro mensaje. Cualquier metodología de investigación que vaya a aportar a la estrategia debe tener este principio y debe mostrarnos esa hoja totalmente escrita. Los mensajes, como consecuencia de eso, tienen que pasar por miles de filtros. Pásale nomás, por favor. No, regrésate una, perdón. El punto 7 es otra cosa, es otro principio para nosotros importantísimo. Como la gente ya no nos cree, tenemos que dejar que la gente deduzca sus mensajes. Siempre hemos discutido entre los consultores cómo vender que un candidato es honesto. Estamos en el mundo político y cuando entramos en el mundo político, lamentablemente, la percepción de la ciudadanía enseguida nos bota el tema de que los candidatos o los consultores no somos necesariamente honestos. Le medimos una vez a un compañero recién salido de la universidad. Este amigo se llamaba Matías. Le medimos en nuestra ciudad y no le conocía a nadie, le conocía el 3% de nuestra ciudad. Pero de ese 3% de la ciudad que le conocía, el 1% decía que nuestro pobre compañero, que nunca había participado en política, ya no era honesto. Lamentablemente, son cosas que están en la política y que nos deben llamar a la reflexión. Pero supongamos que nosotros queremos trabajar ese atributo en una campaña. Supongamos que nosotros queremos trabajar ese atributo en una campaña. Si nosotros salimos y decimos de manera lineal, somos nosotros los honestos, ¿creen que alguien nos va a creer? No, nadie nos va a creer. Qué triste, pero es así. ¿Cómo lo logró Lenín Moreno? Lenín Moreno dejó que la gente deduzca. Lanzó un proyecto que se llama Manuela Espejo, que se dedicaba a colaborar y a apoyar a los discapacitados. La primera conclusión que hacía la gente es: está trabajando con un grupo muy pequeñito de personas, por lo tanto, no tiene un interés electoral. La gente con discapacidades en el Ecuador es un grupo pequeño. Entonces, al no trabajar en un grupo tan grande, no tiene intereses políticos. Eso significa que es un buen hombre. Eso significa que tiene valores y por eso, al final, la gente deducía que Lenín Moreno es honesto. Estamos en esa época de la comunicación, en una época en donde debemos dejar que la gente deduzca. Y en las investigaciones no nos debe importar si la gente vio una campaña o no. Lo que debemos medir es si es que la gente deduce o no deduce lo que queremos. Voy a pasar esto medio rápido. Los mapas mentales tienen una masa crítica de población que ya lo repite. Si nosotros lanzamos un mensaje y no hay una masa crítica de personas que va a defender ese mensaje, en almuerzos, en reuniones de trabajo, en fiestas, el mensaje va a morir. En los mapas mentales de pensamiento siempre salen mensajes que tienen una masa crítica de personas que lo van a repetir. La mente humana no piensa en palabras o textos, piensa en algo parecido a imágenes. Esto de aquí es muy viejo. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero está totalmente vigente. Y los pensamientos son conexiones entre neuronas. Entonces déjenme les muestro un ejemplo de lo que es un mapa mental de un constructo. Y le vas moviendo así, ¿no? Lo primero aquí que es importante ver es que esta de aquí es la forma de entender solo una cualidad: el temperamento de Rafael Correa. Nada más. En la investigación tradicional nos llega en un párrafo de PowerPoint y dicen: el temperamento de Rafael Correa es malo. Empecemos mejor a visualizarlo de esta manera y con estas conexiones. ¿Cómo llegamos a esto? En el año 2008, nuestros grupos focales, con los que trabajábamos en ese momento, y todos los grupos focales de los colegas, llegaban a una conclusión. Llegaban a la conclusión de que el temperamento de Rafael Correa en ese momento era malo y era su principal debilidad.
La oposición llegó a las mismas conclusiones con los grupos focales, con los grupos focales con los que trabajaban. Y empezaron a darle duro a Rafael Correa en el tema de temperamento. Incluso hicieron hasta una lista de insultos de lo que Rafael Correa decía. Pero pasaba algo extraño. Mientras más le atacaban en ese atributo, más crecía en su intención, más crecía en sus promotores, en su agrada, en su liderazgo y en su intención de voto futura. Entonces algo no estaba pasando, algo no estaba bien, algo no funcionaba. Un día en nuestra desesperación rompimos el grupo focal y le llevamos a las personas a una entrevista personalizada. Y una señora que en el grupo focal nos había dicho que el temperamento de Correa era malo, cambió su respuesta. Acuérdense que en el grupo focal nos dijo lo socialmente aceptado. Que haya un presidente temperamental que diga que va a poner un muro entre Estados Unidos y México, socialmente está mal. En el caso de Rafael Correa pasaba algo parecido. En la entrevista a profundidad, todo cambió. La misma señora que nos dijo que en el grupo focal que el temperamento era malo, nos dijo: imagínese que usted está en primer grado de escuela y hay unos compañeros que le hacen bullying y le pegan. En segundo grado pasa lo mismo, tercer grado lo mismo, cuarto grado lo mismo, quinto grado lo mismo. Llegas al último año de tu escuela y aparece un compañero nuevo. Y ese compañero nuevo les pone en su lugar a todas las personas que te abusaron durante 5 años. Eso para mí, decía ella, es Rafael Correa. ¿Qué metáfora más emocional? Y anclada en una emoción que nos han enseñado que no está bien. Pero eso era. La señora dijo: el temperamento de Rafael Correa es pésimo, ¿cómo va a insultar aquí, aquí, aquí y acá? En la metáfora nos dijo: hay que ponerles en su sitio a los compañeros, que eran los partidos políticos tradicionales, hay que ponerles en su sitio para poder seguir adelante. Eso obvio era en el 2008, las cosas ahora han cambiado muchísimo. Pero lo importante de la metáfora era la emocionalidad. Y en base a eso empezamos a construir un mapa mental del temperamento. Y voy a mostrarles rápidamente una conexión. No. Temperamento para la gente le daba la característica de un Superman, de un héroe. Si nosotros somos Batman y tenemos que enfrentar a los villanos de Ciudad Gótica, no vamos a esperar a un Batman totalmente pasivo y callado. Tienes que tener una cualidad de firmeza y una cualidad de temperamento. Y esta era una conexión importantísima. Temperamento te vendía como héroe, eso te vendía rescatarle al país, y eso tenía algunas conexiones, si le pasas hacia el otro lado. Ay, ay, ay. Como que tiene que luchar contra los malos, como que tiene que sacar la sociedad del país. Estos eran los temas de los mismos políticos, y al final, ese temperamento vendía cambio. Si alguna sociedad quiere cambiar, probablemente deba querer un líder que tenga un temperamento fuerte. Con esto ya terminamos la presentación, pero solo lo que queríamos aportar aquí es que nos cuestionemos si es que las formas de investigación nos están dando lo que realmente queremos. Si es que los seres humanos somos tan simples para ser descifrados de una encuesta o un grupo focal, o tenemos que encontrar otras formas que nos permitan realmente entender lo que la gente siente y piensa. Y a Dios gracias, los seres humanos todavía somos bastante complejos como para ser descifrados. Muchas gracias.